están presentes aquí, creo que sí, pueden ver ya sus calificaciones en Secretaría en Línea UCAP. Ok, bueno, eso en principio, hacerles el recordatorio que está esta semana. Y creo que hablé del miércoles. Sáquenme de la duda si fijé hasta mañana la entrega del informe. Y al mismo tiempo, bueno, hoy se inicia un nuevo tema y el último, que es sobre estratificación social. Importantísimo este tema. Pienso agotarlo en dos secciones, en hoy y el próximo martes. Y por supuesto, si hay comentarios, sumaré comentarios en los foros. Y la evaluación la voy a dejar para el próximo miércoles, si dentro de 2 semanas. ¿Ok? Un examen que ya les voy a decir en qué va a consistir. Y que no solamente voy a evaluar de certificación, sino de desviación social. En relación a este tema, como no hay bibliografía digitalizada en la sesión archivos, como tampoco en los foros, óigame bien la que voy a indicar, ¿ok? Tenemos claro y entendido que, bueno, toda la bibliografía básica de sociología universitaria o la literatura sociológica en todo curso de sociología general, bueno, es múltiple, variable, diversa. No obstante, este, yo quisiera que más bien, y sugiero, que revisen el libro de Sociología General del autor Anthony Giddens, editorial Alianza 100, ¿ok? Este, sobre la base de ese autor, bueno, es que de alguna manera está sustentado parte de la clase nuestra. Pero insisto, en todo libro de sociología a nivel universitario, este tema aparece y los elementos y contenidos que vamos a visualizar se encuentran en él. De manera tal que si se les hace difícil encontrar el libro por red, por las páginas, etcétera, de Anthony Giddens, bueno, está en nosotros. Y se orientan en función de las directrices que vamos a ver de hoy en adelante. ¿Entendido esto? Lo otro, y es referido al examen, ¿ok? Yo no sé qué día, por favor, me lo pueden indicar ahí, no el próximo miércoles, sino el otro arriba, el de la primera semana de febrero. ¿Qué día cae? ¿Me lo pueden indicar? ¿Alguien tiene un almanaque por allá? 3 de Profe, febrero, profe. profe, cada ¿Qué 3 día? de febrero. Ok. Bueno, el 3 de febrero vamos a tener la evaluación, ¿ok? ¿En qué va a consistir la evaluación? Uno, voy a evaluar, examinar, eh, por supuesto, la lectura que ya hicieron, que van a hacer, y el desarrollo de estos dos temas, como es el de desviación social, que si bien lo evalúo desde el punto de vista analítico en la película, quiero evaluar contenido conceptual, conocimientos generales sobre el tema. Y ya, ya tienen ustedes un material relacionado con eso, que es la guía sobre el control social, que está digitalizada. Y este tema que vamos a iniciar hoy sobre estratificación social. Esos son los dos temas que voy a evaluar en lo que si estuviéramos en presencial, en clases presenciales, sería el último parcial, ¿no? Pero realmente, bueno, yo lo voy a poner, todavía no lo he este, elaborado ni diseñado, va a estar en la sección evaluaciones, va a ser un examen muy concreto, donde voy a evaluar, como les dije, conocimientos muy claros, precisos, de manera tal que el examen va a tener una formalidad muy, muy de esas características. ¿Qué quiero decir? Bueno, va a ser un examen de selección simple o selección múltiple, ¿ok? Va a ser por la línea, ese día 3 de febrero, de 3 a 5 de la tarde, ya saben que tienen que estar conectados a las 3 en punto empieza. Yo no voy a estar ahí, ese va a estar definido, elaborado allí, empieza una hora y termina una hora, ¿entendido? Y sobre esos aspectos ya hablaré más adelante, bien sea por WhatsApp, por el foro o también por esta vía. Es decir, se lo haré saber en la próxima sección, por Zoom. Y voy a evaluar esos dos temas, desviación social y estratificación social. Bueno, dicho esto, no nos queda más que, bueno, iniciar
Y si hay alguna duda o pregunta relacionada con lo que acabo de plantear, háganmela saber en este momento, antes de iniciar la clase formalmente. ¿Estamos claros? Vamos a evaluar desviación social, estratificación social. El día 3 de febrero, de 3 a 5 de la tarde. Bueno, realmente no va a ser de 3 a 5 de la tarde, porque como es un examen de selección simple o múltiple, ese examen tiene una duración muy corta, que después hablaré al respecto. Lo que sí es un hecho es que es el miércoles e inicia a las 3 en punto de la tarde. Desde ahorita lo estoy anunciando para que tomen sus previsiones del caso, dado que si hay problemas con internet, el lugar donde se ubican, etcétera, etcétera. Traten de que para ese día, pues, no le busquen el lugar y las herramientas idóneas para la presentación del mismo. ¿Ok? Eh, como todo examen en línea de este tipo de características, tiene una duración muy poca, ¿no? En cuanto a tiempo, que yo ya te las diré. Y bueno, y ese mismo día, por supuesto, por ser de esas características, el sistema va a arrojar la nota. ¿Entendido? Bueno, preguntas, dudas relacionadas con esto. Lo otro que hice al principio. Hasta esta semana es la entrega del informe analítico sobre la película. ¿Entendido? ¿Ok? Eh, yo no recuerdo muy bien hasta cuándo di chance, si era hasta mañana o hasta el jueves. ¿Alguien me puede decir? Profe, pues este jueves. Hasta este jueves. Ok. Hasta el jueves 21, ¿no? Bueno, jueves 21 al mediodía, por favor. ¿Ok? No es que jueves a las 11 y pico de la noche. No, es para que me dé tiempo de corregir rápido y tengan sus notas rápidamente. ¿Entendido? Bueno, si no hay preguntas, dudas relacionadas con la información que acabo de dar, bueno, entonces voy a iniciar. ¿Ok? Bueno, como les dije, este tema de hoy es uno de los temas centrales dentro de la sociología. ¿Ok? Es un tema muy polémico, necesario, importante por las vinculaciones que tiene con los otros y además porque está íntimamente transversalizado con lo que es la carrera con la cual ustedes optaron para graduarse. ¿Ok? Tiene muchas implicaciones de orden social, económico, político y que está asociado de algún modo u otro, ¿no?, a las características propias de la naturaleza en cuanto a diferencias, distinciones, desigualdades, ¿no?, divisiones que se hallan implícitas o explícitas dentro de la estructura social, ¿no? Cuando hablamos de estratificación social, por lo general, ¿no?, lo primero que se nos viene en, en el horizonte de nuestra mirada sociológica o del sentido común, ¿no?, como decía Rice Mills, de, cuando habla de la sociología, ¿okay?, y de la imaginación sociológica. Cuando pensamos en estratificación, pensamos una vez en división de clases sociales. Y no necesariamente es así. La división en cuanto a las clases sociales, o mejor dicho, la diferencia en las clases sociales, no es más que una de las tantas expresiones de estratificación que se encuentran incursas dentro de la estructura social. ¿Okay? Evidentemente, ustedes miran, bueno, profesor, pero estratificación tiene que ver con estrato, y estratos son capas, y las capas se superponen o se subordinan una con respecto a la otra. Pues sí, es así. No obstante, cuando hablamos de estratos, no necesariamente tiene esa connotación este, clasista en cuanto a lo que significa la desigualdades existentes entre los grupos de individuos o grupos societarios en la estructura cultural, social, política, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a darle curso a las láminas. ¿Okay? Y vamos a retomar algunos de los lineamientos conceptuales o teóricos de Anthony Giddens, ¿no? Y allí, de una forma muy breve, clara, concisa, ¿no?, expresa que la estratificación social no es más que las desigualdades estructurales entre diferentes grupos de individuos. ¿Okay? Y desigualdades que van desde lo más conocido que tenemos en cuenta nosotros en nuestra cotidianidad social, inclusive por eso y se expresa, ¿no?, dentro de lo que es el sentido común o lugar común cuando hablamos de estratificación social, que esa desigualdad que se halla
existente en los grupos humanos, pensamos en una primera instancia en las clases sociales. No obstante, dichas desigualdades, y como ustedes lo ven allí en la pantalla de forma enunciativa, no necesariamente tiene que ver con esa estructuración, sino con desigualdades que son de distinto género, orden, ¿no? Y que tienen implicaciones no solamente de carácter económico, material, ¿no? Sino también de carácter cultural, étnico, político, religioso, de sexo, por edad, en fin. Es decir, estamos hablando de desigualdades que históricamente dentro de la estructura social se han venido dando sin que necesariamente tenga implicaciones de orden económico material. Aun cuando lo material y lo económico a veces son los condicionantes, los determinantes para establecer dicha distinción o dicha diferencia dentro de los grupos. ¿Ok? No, a veces nosotros nos distinguimos también por nuestra forma de ser, nuestro pensamiento, nuestro intelecto, nuestros grupos, ¿no?, de referencia o nuestros grupos de socialización, los cuales sabemos que son múltiples, variables, diversos, complejos, y en las cuales los individuos cuando se unen a dicho grupo son por ciertas características que comparten, ¿okay? Características que les son afín para poderse unir y también diferenciarse de los otros, ¿okay? Dentro de esa gran variabilidad o diversidad de agrupaciones existentes en la estructura social, muchas de estas, ¿no?, se pueden ver distantes y distintas no solamente por sus diferencias naturales, en términos de lo que implican, por ejemplo, los elementos simbólicos que los determina a unirse a ellos, sino también esas distinciones, que son obvias, por supuesto, también están ligadas un poco al estatus o al posicionamiento social que revistan ellas dentro de dicha estructura social. ¿Ok? Ese estatus, y recuérdense que nosotros ya vimos este tema, está relacionado con una visión vertical, bajo una visión vertical, superior e inferior, ¿ok? De la cual habíamos hablado. Dicho posicionamiento indica, por supuesto, como lo habíamos hablado en estatus, ¿no?, una jerarquía, rango, privilegio, una categoría, un rango, es decir, que establece elementos distintivos y diferenciadores entre los grupos, ¿ok? Pero que si están determinados por condiciones económicas es obvio, pero que también son de distinta índole, ¿ok? Y esa manera de cómo se haya diversificado los posicionamientos sociales en términos diferenciadores, en la cual nos indica una relación de opuesto entre superior e inferior, bueno, ahí ya podemos nosotros visualizar desde el punto de vista sociológico, cultural, político, económico, por ejemplo, las llamadas desigualdades estructurales que se dan entre los diferentes grupos de individuos. Que hay unos elementos que determinan dicha distinción en términos de subordinación o supraordinación, bueno, sí, allí lo encontramos de forma más evidente en lo que llamamos las clases sociales, ¿ok? Que hablando de las mismas, tienen una connotación que están directamente relacionados con los modos de producción, con las formas de cómo se hayan vista esta en función de los recursos materiales, los elementos económicos, etcétera, ¿ok? La mayoría de los autores en la literatura sociológica, cuando tocan este tema, por lo general van a encontrar, y así mismo con Anthony Giddens, que es el que estoy recomendando yo, ¿no?, algunas formas que se han dado históricamente de dichas desigualdades estructurales. En un principio, y pueden verlo ustedes allí en la pantalla, hablamos sobre un sistema social en la cual imperó mucho dentro de algunos procesos civilizatorios o imperios, como era la esclavitud, ¿no? La esclavitud no como un fenómeno singular que indica, señala una característica muy propia de unos grupos de individuos, ¿no?, que eran utilizados como mercancía, como objeto, ¿ok? No eran humanos, no eran considerados humanos, personas, sino simplemente eso, mercancía, que tenía un valor de cambio, un valor de uso, ¿no?, y que tenía unas funciones sociales muy determinantes que tenían que ver con el prestar un servicio al amo, señor, dueño,
pertenecían y que simplemente eran parte de su propiedad privada, ¿ok? Pero que no tenían ninguna consideración de orden moral, ético, humano, porque simplemente eran eso. Eran, como dice Durkheim, una cosa. El humano se cosifica, ¿no? En ese sentido, hablamos de lo que significa la esclavitud o los esclavos, ¿no? Como un fenómeno singular sociológico. Sin embargo, la esclavitud imperó más allá de las características que acabo de establecer, se estableció como un sistema dentro del ordenamiento económico, social y político de algunas culturas del pasado, ¿ok? E inclusive recientemente hasta el siglo XIX, que todavía había expresiones de esclavitud, ¿no? En algunas partes del mundo, ¿ok? Ese, por supuesto, ese sistema, dentro de unas condiciones en la cual el individuo no es sujeto, sino es objeto, ¿ok? Me da una de las tantos elementos para establecer, o mejor dicho, más que establecer, sería indicar o señalar una de las tantas formas de cómo se dan los procesos de desigualdad, ¿no? Entre los grupos humanos, ¿ok? Fíjense que en el caso de la esclavitud no solamente tiene una connotación de orden económico donde el individuo es objeto, es mercancía, es valor de cambio, etcétera, sino que también inclusive está asociado a otros elementos que lo hacen desiguales como grupo, siendo la mayoría ante una minoría que es el poseedor de dichos bienes, ¿ok? Fíjense lo que estoy diciendo, dichos bienes, dichos objetos, dichos mercancías, estamos hablando de personas, ¿no? Están ligados también a otros elementos diferenciadores que van más allá de su este, connotación económica y también están ligados a elementos de orden social, étnico, etcétera, ¿ok? Y bueno, esto es una condición. La otra, voy a dejar la clase para el club, es el Estado, porque los sociólogos, la literatura sociológica también nos pone el Estado como un elemento donde podemos avisorar, distinguir, ¿no? Dichas desigualdades estructurales. Porque bueno, seguramente ustedes lo van a ver más adelante, ¿qué es el Estado? El Estado no es más que el cuerpo político de una nación, ¿sí o no? El cual lo rigen unas leyes, un marco jurídico, una territorialidad, una soberanía, unas leyes, una lengua, una cultura, etcétera, etcétera. Eso es el Estado en términos, digamos, muy genéricos, ¿ok? Y lo que representa el mismo. Pero resulta ser que desde el punto de vista sociológico y cultural, el Estado está conformado por una gran configuración de grupos humanos o de un carácter asociativo donde convergen, divergen, conviven y coexisten una serie de agrupaciones de distinta índole que no solamente son de carácter económico, sino también son de carácter político, económico, étnico, territoriales, etcétera, según sea el tipo de Estado. Lo que sí está claro es que el Estado, si lo vemos como un conglomerado social de alta envergadura, es una sociedad compleja. Y como toda sociedad compleja, está revestida y configurada por una gran variedad o diversidad de grupos que obviamente no necesariamente son de carácter igualitario, ni son de carácter comunitaristas, donde todos, si bien tienen unas funciones sociales que los vinculan dentro de sí como individuos que forman parte de un Estado, eso no quiere decir que la forma de cómo se hayan estructurado dichos individuos, ¿no? Estén dadas por razones de carácter horizontal, sino por el contrario, una de las características del Estado, la forma de cómo se configura es a través de una gran agrupación disímil, diferente, diverso, a pesar de que tenga una unidad étnica, política y social, que los hace diferentes unos a otros, ¿ok? Y esa distinción, esa diferenciación, en términos de desigualdad, se haya también vinculado por lo que dije anteriormente cuando hacía alusión de el posicionamiento que juegan estos grupos dentro de la escala piramidal, ¿no? Que representa una sociedad, ¿ok? Y que no necesariamente está determinado por las clases sociales. Entiéndase, si hablamos de clases sociales, de la cual mucho habló Carlos Marx, o Karl Marx, que habló de dos clases nada más, pero bueno,
se ha venido asumiendo en el tiempo que dentro de en el Estado no solamente existen dos clases sociales, sino las distintas clases sociales, la clase alta, la clase media y la clase baja, pero inclusive hay otros que llegan a hablar de clase media, alta, media baja, etcétera. Pero en fin, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que sí es que el Estado como otra forma, otra fisonomía social, donde podemos identificar agrupamientos en la cual podamos distinguir las diferencias, pueden darse de una forma jerarquizada, inclusive algunas de estas con rango, privilegio, etcétera, etcétera. Y pueden ser de cualquier índole, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el tipo de Estado. ¿Okay? Estados de las sociedades complejas del pasado como hasta las de hoy día. Y están las castas que no son más que parentescos. Las castas son parentescos en la cual son grupos de individuos que se aglutinan, se agrupan de acuerdo a unas características muy particulares. Por lo general, las castas son grupos endogámicos. ¿Qué quiere decir endogámico? Creo que ya lo vimos en socialización cuando hablamos de familia. La endogamia es cuando los individuos se casan dentro de una misma categoría de personas, dentro de un mismo rango de personas o categoría de personas, ¿no? Y que forman parte de unas características que los une en sí. Eso condiciona los matrimonios dentro de una misma especificidad de personas o de individuos. ¿Okay? Eso es lo que se llama endogamia, cuando se trazan matrimonios dentro de una misma categoría de personas. Cuando hablamos de una misma categoría de personas, estamos hablando que son agrupaciones o tipos de parentesco en la cual los rige, llámese su condición religiosa, su condición económica, su vinculación política, étnica, territorial, etc. Es decir, las castas están asociadas mucho a esas características, ¿no? Bueno, entonces uno de los elementos que identifica o define a las castas es que son endogámicas, es decir, que se casan dentro de la misma categoría de personas. Por lo general son patrilineales, ¿okay? Es decir, el poder dentro de lo que significan las funciones sociales que se ejercen dentro de dicho parentesco descansan sobre la figura tutelar del pater, del hombre, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y otro elemento que está ligado o define a las castas es que están vinculadas a ocupaciones tradicionales que a lo largo del tiempo se mantienen de forma inconmensurable, de forma fija, inmutable en el tiempo y el espacio. Cuando hablamos de castas estamos hablando por lo general de un tipo de parentesco, una formalidad, digamos, sociológica, cultural, que es propia de la sociedad hindú, de la India. De hecho, hoy día la India todavía, desde el punto de vista de su estructura social, las castas juegan un papel decisivo de cómo se hayan espaciado, diversificado, diferenciado los grupos. Y como les decía anteriormente, dentro de las características de lo que son las castas, bueno, que las mismas están ligadas a una ocupación tradicional, ¿ok? Otro elemento característico de las castas es que las mismas se hayan subordinadas unas con respecto a las otras, es decir, que estamos hablando de una escala piramidal en la cual están bien definidos los posicionamientos de esas castas, es decir, que hay castas superiores, hay castas inferiores, castas medias, etcétera, etcétera, y que están ligadas a muchos elementos y sobre todo a los elementos de la ocupación tradicional. Es decir, un individuo que nace dentro de una casta vivirá, permanecerá y morirá dentro de esa casta. Es decir, aquí entre las castas no hay la posibilidad de movilidad social, que es un tema que está dentro de este tema, en la cual un individuo, en la cual quiera ascender social, económicamente, puede hacer una alianza matrimonial con un individuo, hombre o mujer, para formalizar el matrimonio, para adquirir estatus, posición, etc. No se puede hacer, porque su futuro social, cultural está destinado según el locus, el territorio y los elementos culturales, sociales que rigen su permanencia en el tiempo y el espacio dentro de esa condición. ¿Okay? En la India hay muchas castas, por ejemplo, están de las castas más bajas, están las castas religiosas, pero dentro de las mismas castas religiosas hay una supraordinación y subordinación entre las mismas, ¿no? Pero dentro de las ocupaciones tradicionales están los que recogen la boñiga, es decir, el excremento de la vaca, etcétera, etcétera,
están por debajo, por ejemplo, de los ceramistas, de los alfareros, de los agricultores, de los campesinos, de los herreros, y cada una de estas ocupaciones tradicionales está ligada a una condición cultural de parentesco, o lo que llamamos casta, y cada una de estas se diferencian en términos de estatus. Están las castas religiosas en términos de cuáles son las religiones más preponderantes de allí, están las castas de los militares, están las castas de comerciantes, etc. Por lo general, este sistema es prácticamente de esta sociedad. No quiere decir que no exista en otra cultura, en otra sociedad, pero la manera más pronunciada, más, digamos, sociológicamente hablando, más paradigmática se encuentra y se ha encontrado históricamente en lo que es la estructura social de la India. ¿Entendido? ¿Ok? Es decir, que nace entre una casta de agricultores terminará siendo agricultor. ¿Ok? Por lo general. Esto no quiere decir que hoy día, como ha avanzado la sociedad, la modernidad, etcétera, y todo lo que tiene que ver pues con el desarrollo tecnológico, la expansión del capitalismo en estas sociedades tradicionales, esto no quiere decir que no haya afectado o no se hayan introducido, mejor dicho, algunos elementos propios de la modernidad en las cuales se puedan apreciar, avisorar algunas movilidades sociales ascendentes de algunos individuos de castas muy bajas hacia otras castas cuando adquieren, por ejemplo, ascenso económico, simbólico, profesional, etcétera, etcétera. Pero eso no es una condición tan muy abierta para todos los individuos, sino para algunos. ¿Entendido? Entonces, dicho esto, bueno, ya identificamos en una primera instancia, ¿no?, las distintas desigualdades que se estructuran cuando hablamos de estratificación social. Y acabo de explicar la que la literatura sociológica, en los libros que van a encontrar, ¿no?, les hablan, pero sabemos que no son las únicas y exclusivas. Ni el Estado, ni la clase, ni la esclavitud, ni las castas son las únicas. Hay distintas formas de establecerse las desigualdades que no solamente se hallan insertas en las que ya están allí denominadas y explicadas en este momento. Hay de distintas índoles, ¿no? Cuando nosotros hablamos de subculturas, cuando hablábamos, por ejemplo, de agregados sociales, ¿no?, o tipos de agregados sociales, bueno, justamente cómo nosotros dentro de una sociedad podemos ver cómo se hayan vinculados desde el punto de vista los grupos unos con respecto a los otros en función de que la desigualdad se haya definida en función de muchos aspectos y cómo inclusive la misma sociedad lo apruebe, lo promueva, inclusive lo sancione, ¿no?, dentro de los elementos diferenciadores que tenemos unos respecto a los otros. ¿Entendido esto? Si me escucharon, entonces yo voy a abrir ahorita el marco, el espacio, mejor dicho, por si alguien de los que están presentes, entiéndase Santiago, Andreina, Reinaldo, Ana Luisa, Jennifer, Carla, que son los que están hasta ahora presentes, si quieren intervenir respecto a lo que... Profe, disculpe, quedan 4 minutos de esta sesión, entonces no sé Ok, Albany, dime a qué hora volvemos a entrar. como en 10 minutos, para poder Entramos acabar esto. a Con el mismo link. 4:15 entramos todos. No, o sea, por mí como a las 3:50, creo. 3:50, son las 3:50. Ajá, Ok, entramos todos a las 3:50. ajá, mismo link. Ok, 3:50. Sí, Jennifer, mismo link.